¿Cómo valora el partido que se le ha escapado, se le ha escurrido? Pues en nuestra dinámica, venimos a uno de los campos más difíciles de la categoría, tenemos nuestras opciones, perdonamos si tenemos algún error individual atrás y el partido se nos escapa, pues por detalles, pues nos vamos pues como llegamos un poquito frustrados porque está claro que para un equipo como el Estradense pues plantar de cara a Compostela es una buena noticia, pero es una mala noticia volver a perder por un solo gol. Sí es cierto pues, que en todos los partidos tenemos nuestras opciones, pero no estamos sacando puntos y entonces al final pues, el fútbol son resultados y el resultado de hoy pues, no podemos decir que sea bueno. Da la impresión de que a este equipo le marcan y anímicamente se viene abajo porque enseguida le marcan otro y no es la primera vez que le pasa. Sí, pero yo creo que tiene que ver más que con un tema de concentración ahora mismo, con que los goles que nos están metiendo nos los metemos nosotros. No es una jugada combinada en la que te vienen por un lado, te pasan un pase intermedio, luego llevan al otro sector y luego no es el caso. Son más errores individuales nuestros que aciertos del contrario, que también lo son. Pero bueno, yo creo que eso nos merma un poquito, sobre todo a nivel anímico, es decir, como estamos en esa de otra vez, ¿no? Otra vez nos ha pasado. Pero aún así, pues somos capaces de seguir peleando, de seguir compitiendo. Y ya te digo, el fútbol son resultados y al final pues te vas con la misma, con más cara de tonto a la que llegaste. Y yo creo que ha pasado, el Estradense se ha medido a 3-4 grandes. A 4 de los 5 primeros. 4 de los 5 primeros. Sí. Vuelve a plantar cara, tiene el compost contra las cuerdas y no, da la impresión de que no sabe matarlo. Sí, de hecho lo tenemos opciones. El partido que planteamos es para encontrarnos en situaciones de 2 para 2 con puntas concentrales, a base de balones paralelos o balones diagonales, como sin pase intermedio, pues plantamos a las espaldas de la defensa del Compostela, donde creíamos que eran pues, un poquito más débiles. Eso nos sale bien, nos plantamos varias veces, solos delante de Pato, pero bueno, el fútbol es como es y acertamos menos de las que deberíamos a lo mejor, o fallamos algunas claras, llamarlo así, y el fútbol no perdona, y desde luego pues, un equipo como el Compostela en esta categoría pues tampoco. Lo que estaba claro es que si no aprovechábamos las que teníamos, pues el Compostela es un equipo que genera mucho fútbol ofensivo, y es cierto que lo generó en las zonas en las que nosotros queríamos que lo generara. Y aunque sí tuvieron mucha posesión, la realidad es que los goles llegan por errores nuestros y no en situaciones del frente del remate, que son las que nosotros permitimos, entre comillas, pues que ellos tuvieran. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Aunque el plan salga bien, si sales palmando, pues te bajan a venir. Se vuelve a repetir lo que pasa en todas las derrotas, que es derrota por la mínima, están ahí compitiendo, pero siempre falta algo, que es un poco lo que le falta al equipo para por fin acabar de dar ese paso y volver a sumar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es que por lo que se ve ahora mismo, por las estadísticas, nos falta algo. Si es cierto que competimos, está bien, si es cierto que tenemos nuestras opciones en todos los partidos, pero a veces pues, o nos falta matar el partido, o nos falta tener esa tranquilidad del otro fútbol de los últimos momentos de cada parte, o nos falta, pues, los pasos en un partido, pues entrar con la agresividad suficiente. Sí es cierto que sí nos está faltando algo. Yo creo que si tuviéramos algún partido relativamente cómodo, evidentemente este no podía serlo, seguramente la confianza de los futbolistas pues, haría que tuviéramos pues eso, más confianza en nuestras posibilidades y quizá pues, menos errores individuales. Pero bueno, nosotros lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir compitiendo. La liga está muy apretada, va a estar muy apretada por arriba, va a estar muy apretada por abajo. Yo creo que va a haber un escalón evidente como una zona intermedia de 4 o 5 equipos. Y está claro que los de abajo pues, vamos a tener que pelear todos los puntos. No sé cuál va a ser la puntuación este año, verá que un pelín más baja que habitualmente para pasar a la categoría. Y está claro que 2 partidos te ponen en una situación cómoda y no hay nada perdido de momento, ¿no? Todavía queda muchísima liga. Y bueno, la realidad es que nos hemos enfrentado a buenos equipos, me imagino que otros equipos de los de abajo también, pero la realidad es que lo único que pensamos es en el siguiente partido intentar sumar y ya te digo, cambiar esta dinámica que evidentemente es buena. ¿Cómo valora la victoria? Bueno, lo valoro muy positivamente y más lo que vimos en el campo, ¿no? Lo que vimos durante los 90 minutos. Sabíamos
que iba a ser una semana complicada, sabíamos que este partido iba a ser, bueno, lo que vulgarmente se denomina partido trampa, y así fue, ¿no? Si le tenemos que poner un título al partido de hoy es vaya día, ¿no? Por decirlo así. Creo que a nivel individual y en consecuencia a nivel colectivo pues no fue nuestro mejor partido, en ningún momento nos encontramos cómodos dentro del terreno de juego, y evidentemente hay que darle también mérito al estradense, porque sabíamos que nos iba a plantear un partido, bueno, muy físico, que nos iba a venir a apretar, que nos iba a intentar tapar esas salidas y esas circulaciones que nosotros tenemos, y pese a que estábamos bien colocados en el campo para poder llegar con claridad a su última línea, pues no estuvimos para nada acertados a nivel individual, y creo que muestra de ello pues, bueno, son un poco los goles que se ven en el partido. Tuve la sensación de que durante 20 minutos el míster estaba mirando fijamente al campo para ver qué era lo que estaba proponiendo el Estrense, que era como que no terminaba de descifrarlo. No, que va. Teníamos claro que iba a venir como este mismo planteamiento lo planteó Alberto Mariano hace un mes contra el Choco. En aquel momento era el líder y perdieron allí 1-0, pero dándole mucha guerra. Además, a lo largo de la semana habíamos trabajado y hablado con imágenes de ese partido. Nosotros presuponíamos el cuerpo técnico que iba a ser el mismo planteamiento, porque la verdad es que lo hicieron muy bien en aquel partido y lo hicieron muy bien hoy. Lo que más buscábamos era, bueno, en este caso, después de ver la primera parte, lo que quieres es que llegue rápido el descanso para poder ajustar cosas, para poder decirles a los jugadores, bueno, pues un poco por dónde se le puede hacer daño al rival, y al final, pues bueno, consigues los 3 puntos, pues igualando el sistema. En el momento que nos metemos de 3, nos igualamos las fuerzas, porque ellos dejaban a Juanín y a Borja descolgados en todo momento para intentar correr, los jugadores muy físicos, y ahí pues durante la primera parte nos encontramos muchas veces con situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2 en este caso, y cada vez que metían el balón al espacio pues nos generaban cuanto menos problemas y dudas. En el momento en que nos metimos de 3, pues con la entrada de Baleato y de Rodri, pues creo que ahí ya equilibramos un poco la balanza, y a partir de ahí creo que tuvimos las mejores ocasiones para meter el cuarto y alguno más. Igualmente se esperaba el descanso para tratar de ajustar piezas. Lo primero que pasa tras el descanso es que se queda Borja solo y le pega el palo. Sí, bueno, pero es una situación de un balón al espacio que está Mon, gana la ventaja, y cuando se la quiere ceder a Pato falla el pase. Es una acción individual de un desajuste a nivel técnico individual. Eso es la consecuencia de jugar 3 partidos en 7 días, y uno de ellos pues de 120 minutos. Lo teníamos muy claro, lo dejamos claro desde el miércoles, que el objetivo principal era ajustarse a nivel físico, recuperar piernas, y creo que hoy pues se vio que los miedos que nosotros teníamos pues se vieron reflejadas en el campo. Al final, lo mejor, los 3 puntos. Los equipos dicen que los equipos campeones y los equipos grandes son los que sacan los partidos adelante, aún teniendo su peor tarde, y creo que hoy pues así fue. Sergio, ¿se sabe qué tiene? Sí, Sergio está cargado del isquio, en la jugada aquella que se mete en el área y que va al suelo, hay un apoyo, pues nota una pequeña molestia en la parte trasera del muslo, y bueno, está incómodo, así que él dice que podría llegar al descanso, pero bueno, viendo el resultado en ese momento que íbamos perdiendo, viendo un poco cómo estaba el partido y un poco pues para protegerlo de cara a lo que nos viene por delante, pues decidimos hacer el cambio. ¿Y Saro que iba a agarrarnos en la mano? Sí, Saro en la disputa de balón en la primera parte, que se cae y es atendido, lleva un doble golpe, un golpe en el glúteo, la cadera al caer, y al apoyar la mano pues se tuerce el dedo gordo, y lo tuvieron que vendar en el descanso también, además de ser un cambio para poner
meternos de 3, pues también fue, o sea, no lleva jugamos todos los minutos hasta la fecha y también proteger.